Bueno, hoy nos encontramos entonces con el capítulo 7, que habla de criar a los hijos. Entonces ya venimos por un camino bastante lindo, ¿no? Donde hemos tocado bastantes temas importantes en cuanto a nuestra relación matrimonial. Entonces, este es un capítulo también muy importante. Sé que todos los que están aquí hoy, y bueno, de pronto los que puedan escuchar esto más adelante, no tienen hijos. En el caso actual ahorita, como es el caso de Chris y de Johncito, pero eventualmente con el favor de Dios llegará el momento, así que estaremos ahí presentes y orando para que todo salga bien. Y Pronto, bueno, muy esta pronto, etapa, ¿cómo? ¿Cómo, Johnny? pronto, muy pronto. El pastor John, ¿no? Sin presión, sin presión. Bueno, es un tema bastante importante porque adicional del rol que tenemos que cumplir como padres, ¿no? Es una responsabilidad bastante importante, ¿no? Porque pues son personas que están a nuestro cuidado, que están a nuestro cargo y que también de alguna manera nuestro comportamiento, lo que nosotros podamos ofrecerle a esos hijos va a influir importante y sustancialmente, digamos, en sus vidas futuras, ¿no? Entonces de eso es lo que más o menos va a tratar todo el capítulo. Así que bueno, este capítulo arranca con un versículo que es muy lindo. Recuerdo que este versículo me lo repetía mi mamá también cuando no conocía del Señor, ya me lo repetía y todavía me lo sigue repitiendo. Y está en Deuteronomio 6, versículos de 4 al 7. El libro muestra solo del 6 al 7, pero es importante tener presente lo que se está hablando, ¿no? De lo que dice que estas palabras te mando, es importante saber qué palabras les está mandando, en este caso Moisés, al pueblo de Israel. Entonces dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, primero arroja un mandato, ¿no? Que es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser, alma, fuerza, corazón. Y por ende, enseñarle justamente eso a nuestros hijos. O sea, transmitirles esa enseñanza. Entonces, algo que me llama mucho la atención es que si uno se pone a ver cómo hay que hacerlo, prácticamente hay que hacerlo todo el día. Porque dice, hablarás ellas cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, es todo el tiempo, todo el día, enseñarles constantemente el amor de Dios. Entonces, esta imagen me llamó la atención porque me imaginé apenas la vi, capaz el hombre ahí enseñándole todas las grandes hazañas de Dios sobre el pueblo de Israel, la gran obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y cómo ellos pueden escuchar atentos a la hora del desayuno esas grandes y hermosas historias, ¿no? Entonces la idea es que de alguna manera los que ya tenemos hijos podamos hacerlo, ¿no? Y los que vayan a tenerlo próximamente puedan irse justamente preparando para cuando llegue el momento puedan hacerlo como Dios nos lo pide. Así que bueno, continuemos. Bueno, el autor empieza, a ver, empieza hablando, digamos, de la estrategia, por decirlo así, de un padre que justamente dedica una hora en la noche para sentarse con sus hijos y enseñarles todos los días la palabra del Señor. Esa hora que él dedicaba a los hijos en la noche, creo que era después de cenar, sí, después de cenar, él enseñaba acerca de la Biblia, otros libros, y cuando ya se iban haciendo más grandes, iba agregando otras lecturas como el diario o el periódico, ¿no? En el cual
lo que buscaba era interpretar esos acontecimientos que estaban allí en el periódico, ¿no? A la luz de la verdad bíblica, que es algo, digamos, para nosotros en la actualidad que sería muy bueno empezar a aplicar. ¿Por qué? Porque ellos constantemente en la universidad, en el colegio, en el parque, bueno, donde ellos estén desenvolviendo, van a tener contacto de alguna u otra manera con las distintas noticias o con los distintos sucesos que están pasando en la actualidad, que justamente lo van a bombardear con mucha información. Y si ellos no pueden tener esa retención de parte nuestra bíblicamente, posiblemente se van a sentir confundidos, eh, y bueno, pueden variar sus creencias, pueden dudar de su fe. Entonces es importante que de alguna manera nosotros podamos atacar directamente con aquellas cosas que ellos se van a encontrar. Había un autor de un libro que hace bastante tiempo leí, que decía que nosotros tenemos que vacunar a nuestros hijos bueno, él hablaba puntualmente con las ideologías, con todo lo que se van a encontrar afuera y de qué manera hay que vacunarlos. Entonces él hablaba de que una vacuna en sí contiene justamente el virus, ¿no? Lo contiene, pero en medidas justamente controladas para que el cuerpo se haga fuerte en contra de ese virus. Entonces, de esa misma manera, nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos de esos temas puntuales para que ellos cuando se encuentren o se enfrenten con ese tema en su colegio, con sus amigos, en el contexto que sea, ellos sepan ya, o hayan tenido ya una clara, digamos, demostración de lo que realmente significa, lo que dice Dios acerca de ese tema, para que ellos se puedan mantener firmes en la fe y no vayan a flaquear en el momento que sean confrontados con esa situación. Entonces, nosotros debemos de alguna manera vacunar a nuestros hijos. Sabemos que con el colegio, en esta época, ¿con qué se van a encontrar? Con todo lo de la ideología de género, todas aquellas cosas que en sí están en contra de la naturaleza de Dios frente a su creación, ¿no? Enseñándole a los niños cosas que no van. Entonces, si nosotros contraatacamos oportunamente eso, ellos van a poder mantenerse firmes al momento de que las escuchen. Van a estar vacunados, por decirlo de esa manera. Entonces es bueno enseñarles, lógicamente, la importancia de todas las enseñanzas de la Biblia, pero también de qué manera podemos aplicar esas enseñanzas en nuestra vida cotidiana y con las cosas que nos rodean. Entonces eso es lo que vi que hacía este padre con sus hijos. Al leer el periódico, una noticia muy importante, de qué manera puedo confrontar este suceso, este hecho bíblicamente. Entonces poner las verdades bíblicas en acción frente a las cosas que pasan a nuestro alrededor. Seguramente a nuestros hijos en algún momento se van a preguntar por qué existe el mal, por qué le pasan ese tipo de cosas tan horribles a personas que por ahí capaz no son tan malas, ¿no? Pero ese tipo de cosas son cosas con las que ellos se van a enfrentar y que nosotros debemos guiarlos a ellos a encontrar esa respuesta en el Señor y lógicamente, apoyado con la palabra. Para eso, justamente, debemos también nosotros tener un previo conocimiento, un previo estudio, un camino ya recorrido para guiarlos a ellos. Justamente por eso, este libro no empieza, digamos, en el capítulo 1 con la crianza de los niños, ¿no? Porque justamente nos está llevando por un proceso donde primeramente debemos enfocarnos en Dios, en nuestra relación con Él, en que debemos buscar primeramente su reino, ¿no? En que nosotros debemos nutrirnos del Señor. Porque el libro más adelante va a hablar, nosotros no podemos compartirle a los hijos algo que nosotros no tenemos. Entonces, para eso debemos alimentarnos, enseñarnos, capacitarnos, para luego eso transmitírselo a nuestros hijos. Entonces, habla de bastantes importancias. En realidad creo que va a mencionar, creo que 6 o 7, no recuerdo bien, pero dice ser padre. Entonces él habla del rol que nosotros tenemos como padres. Entonces yo quería tocar también un tema aquí importante que no lo muestra el libro, pero que quise buscar la definición de padre. Entonces, en muchas de las definiciones que encontré de padre lo muestran como tal vez la persona que fue la progenitora, digamos, biológicamente hablando.
la que ayudó a que se concibiera el hijo, ¿cierto? En otras definiciones o complementando esa definición, habla de un padre, aquella persona que se hace cargo del chico, que lo enseña, que lo instruye, que lo guía en el camino. Entonces, en muchas oportunidades, esas dos cosas se separan de sí, cuando siempre deben ir juntas, en conjunto, unidas. La persona que justamente ha servido como progenitor también debe ser consecuente con esa responsabilidad que adquirió al momento de ya de serse padre y continuar con el proceso de guiar a su hijo, instruirlo, criarlo, etcétera. Bueno, ya dependiendo del contexto, un ejemplo, el padre puede morir, bueno, entonces ahí, digamos, ese rol de padre tendría que Dios, confiando en él, que provea a aquella persona que justamente pueda ayudar a suplir ese rol tan importante en la crianza de un niño, ¿no? Por eso justamente recuerdo que una de las cosas que hacían en el pueblo de Israel, pero bueno, eso era cuando no tenían hijos, que justamente si moría el esposo y no habían hijos, el hermano tenía que tomar a esa esposa para de ahí seguir con la descendencia del hermano, ¿no? Entonces, de alguna manera, la familia es la que tiene que estar constante y ay, no me recuerdo la palabra, sino, o sea, buscando justamente el bienestar de todos los miembros. Por ahí, si eventualmente sucede algo que nadie va a querer, ¿no? Justamente que el padre no esté, bueno, que de alguna manera un tío, un familiar, pueda también el niño recibir esa parte paternal que es tan necesaria hoy en día, ¿no? Y que hoy también se ha desligado mucho de lo que es la familia, que donde se habla de que el padre ya no es la cabeza, de que no es necesario, de que, bueno, tantos ejemplos o tantas cosas que nosotros vemos en la calle o en la sociedad actual, donde como tantos hombres se han desligado de su responsabilidad como padres, entonces, por ende, entonces lo toman como un rasgo general, en que el hombre no es necesario, que la mujer se puede hacer cargo de su hogar, y entonces, en algunos sentidos, la mujer ha tenido que tomar ese rol de padre y madre, y es por eso que vienen en muchas ocasiones, en muchas oportunidades, el comportamiento, digamos, no adecuado de ciertos hijos, porque es importante tanto el rol de la madre como el del padre, principalmente, ¿no? Porque recordemos que todo lo que hemos visto es que nosotros somos llamados a ser esos líderes de nuestro hogar, somos la cabeza, somos los líderes espirituales, somos los que debemos proveer en nuestra casa, los que debemos estar constantemente guiando nuestro hogar. Entonces, siguiendo con ese orden de ideas, entonces, viendo la importancia de la instrucción, entonces dice que nuestra fiel instrucción va a ayudar a asegurar, lógicamente, con el favor de Dios, que la próxima generación continúe con nuestros valores bíblicos y la fe en Cristo. Entonces, nosotros debemos hacer lo que nos corresponde. Nosotros debemos justamente instruir a nuestros hijos, enseñarlos, guiarlos en la fe, ¿no? Ya sea con nuestro ejemplo, con lo que nosotros podamos compartir con ellos día tras día de la palabra del Señor, pero es nuestra responsabilidad el darles instrucción a ellos. Y por ende, con la ayuda de Dios, eso va a permitir que ellos cuando sean grandes se mantengan arraigados en esos valores que les fueron inculcados desde pequeños y en la fe que vieron de sus padres. Entonces, por eso la instrucción es muy importante, por eso dice la importancia de la instrucción. Luego habla de la importancia de un amor personal por Dios. Entonces, ahí es donde habla de que nosotros, primeramente, debemos haber experimentado en nuestra propia vida una relación, una vida de amor con Dios, que justamente sea modelo para nuestro hijo, que ellos puedan ver en nuestras vidas el reflejo del amor que nosotros tenemos por Dios. Entonces, uno, amar a Dios, como lo vimos en Deuteronomio 6, del 4 al 6, donde habla de que nosotros debemos amar al Señor. ¿Con qué? Con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestro ser. Y por ende, nosotros asimismo vamos a ser ejemplos, ¿no?
vamos a poderle transmitir a nuestros hijos ese amor. Asimismo como nosotros hemos experimentado esa relación con Cristo, con Dios, así mismo nosotros podemos transmitirla a nuestros hijos. Y ellos justamente notarán y van a responder a lo que es realmente importante de nosotros. Si ellos ven que nosotros no es importante la fe, ellos van a ver, ellos van a sentir lo que nosotros vivimos constantemente, porque ellos se basan más en lo que nosotros le digamos, en lo que nosotros hacemos. Entonces, dependiendo de lo que nosotros hagamos, se va a reflejar, digamos, en lo que el niño va a captar más de nosotros. Entonces, es importante que nosotros nos enfoquemos en nuestra relación con Dios para así mismo transmitírsela a nuestros hijos. Bueno, aquí me equivoqué, dice la importancia del entorno, el entorno en el que el chico o nuestros hijos se van a criar. Entonces, la atmósfera de nuestro hogar debe crear una impresión sobre los más pequeños de la casa, que en este caso van a ser nuestros hijos. Y dice algo muy importante el autor, que justamente los marqué en esos 3 puntos que dice: nuestros hijos no deben pensar que nuestra fe no es lo más importante de nuestra vida. Lo repito, nuestros hijos no deben pensar que nuestra fe no es lo más importante de nuestra vida. Justamente tenemos que generar el impacto contrario. Ellos deben ver que nuestra fe es lo más importante, por encima de todas las cosas. ¿Para qué? Para que justamente ellos puedan darse cuenta de que nuestra fidelidad va por encima de cualquier situación que en ese momento la familia esté atravesando. Entonces, también los chicos no hay que hacerles pensar o sentir que nuestra fe es una fe dominical, o sea que se ve solo los domingos, que nuestro actuar, nuestro comportamiento, nuestra lectura, nuestro acercamiento a Dios es algo de los domingos. Y a veces ni de todo el domingo, de solo las 2 o 3 horas que nos podamos conectar o podamos asistir o podamos compartir con nuestros hermanos. Ellos van a notar eso y ellos van a imitar justamente ese comportamiento. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? En la semana hago lo que quiero, pero el domingo voy y me reúno y me porto bien, por decirlo de alguna manera, frente a nuestros hermanos, frente a Dios, pero durante el resto de la semana, todo lo contrario. Entonces, justamente debemos ser un ejemplo para ellos, no solo los domingos, sino de lunes a domingo. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y bueno, y el tercero, deben oírnos constantemente hablar de Jesús y ver nuestro amor por Él en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, eso es puntual a lo que dice el versículo que leímos anteriormente. Nosotros debemos, al levantarnos, al acostarnos, cuando vamos en el camino, cuando estamos con nuestros hijos, cada momento que nosotros tengamos la oportunidad de pasar tiempo con ellos, es un momento que nosotros debemos aprovechar para enseñarles algo de Dios, ya sea por medio de nuestras acciones, con conversaciones que podamos tener con ellos. Los chicos siempre se van a abrir con nosotros porque somos sus padres justamente. Y ellos nos van a contar cosas que les han pasado en el colegio. No, aquí una amiguita hizo esto, otros amiguitos hicieron esto, que lo otro, que lo otro. Y ellos van a estar esperando nosotros respuestas de cómo tal vez nosotros debimos haber hecho o haber reaccionado frente a tal situación. Entonces, si nosotros no damos un buen ejemplo a ellos o les hablamos justamente de manera bíblica, de acuerdo a las virtudes, a los mandamientos, a lo que nos pide Dios a nosotros como hijos suyos, entonces ellos van a empezar a buscarlo en otros lugares. Y en otros lugares, créanme que no va a ser nada bueno. Bien, continuemos. Dice, la importancia del tiempo. Dice, cada dorado minuto que emplee con sus hijos se acumula para hacer su mayor inversión y le producirá sus mayores dividendos. Cada dorado minuto que emplee con sus hijos se acumula para hacer su mayor inversión y le producirá sus mayores dividendos. Bien, cuando nosotros hablamos de tiempo, en muchas oportunidades se nos hace difícil, ¿no? Porque tenemos
mil cosas tal vez por hacer, trabajo, estudio capaz, descanso. Van a haber ciertas cosas que justamente van a servir como de alguna manera de distanciamiento con nuestros hijos. Cuando, recuerden lo que habíamos hablado antes, nosotros debemos dedicar tiempo tanto para nuestro matrimonio, en el caso de nuestra pareja, como lo vimos anteriormente, pero ahora de sacar ese tiempo con nuestra pareja, debemos también sacar tiempo para nuestros hijos. Entonces, démonos cuenta que cada vez se va haciendo más complejo, pero no imposible. Tengamos en cuenta de que estamos de la mano de Dios y si nosotros lo ponemos en primer lugar a Él, Él va justamente a proveer todas aquellas cosas, todos aquellos tiempos que nosotros vamos a necesitar para dedicarlos a nuestros hijos. Entonces aquí justamente el autor habla y dice lo siguiente: tenemos 24 horas al día, que son 1440 minutos, que son 86.400 segundos al día para gastar como nosotros lo elijamos. ¿Cuánto de este tiempo estamos dedicando a nuestros hijos? Recuerden, 24 horas al día, 1440 minutos, o sea, 86.400 segundos. Los podemos gastar como nosotros queramos, pero ¿cuánto de ese tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? Recordemos que es una responsabilidad. Nosotros, en el momento que nos encontremos frente a Dios, tendremos que responder sobre ellos, porque son nuestra responsabilidad. Nosotros adquirimos una responsabilidad cuando optamos por tener hijos. Entonces debemos esforzarnos. ¿Para qué? Para buscar ese tiempo con nuestros hijos. Entonces el autor pregunta, ¿qué hay en el mundo más importante que nuestros hijos? Aquí los que tienen hijos me dirán, no, no hay nada más importante en este mundo que nuestros hijos. Bueno, pero que el tiempo que nosotros dedicamos a él refleje en eso. Porque si nosotros decimos, no, mis hijos es lo más bello, más lindo, más importante que hay en mi vida, pero ¿cuánto tiempo pasas a la semana con él? ¿Sabes qué le gusta a tu hijo? Todas esas cosas son importantes en nuestra relación con ellos. Y el autor toca esta pregunta y la asocia con Lucas 9:25. Entonces les voy a pedir que me acompañen a Lucas 9:25. Que dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Justamente en esa última parte el autor coloca, si se destruye a sí mismo o a los hijos, porque recordemos que eso es nuestra responsabilidad. Si nosotros no dedicamos tiempo a nuestros hijos, si nosotros no nos ocupamos de nuestra responsabilidad o nuestro rol como padres, estamos llevando a cabo una destrucción, no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Entonces, ¿de qué nos vale ganar, no sé, en nuestro trabajo mucho dinero? Capaz no le vaya a hacer falta nada a nuestro hijo, digamos, hablando en términos materiales, pero le está haciendo falta lo más importante. Nosotros también debemos ser sustentadores y proveedores de la parte espiritual de ellos, de la parte anímica de ellos, sentimental. Nosotros también tenemos que hacer parte de ellos en ese aspecto, no solo en el material. En muchas oportunidades se entiende que el padre es aquel que provee que para que su hijo no le falte nada, para que estudie en el mejor colegio, para que tenga la mejor ropa, que tenga todos los juguetes. Pero ¿y su situación espiritual? ¿Qué pasa con eso? Se ha desligado por completo el rol del padre con ese aspecto que es el más importante, porque las cosas materiales, como mencionamos en el capítulo anterior, son importantes, pero no son las más importantes. O sea, nosotros debemos velar porque nuestra mejor herencia para nuestros hijos va a ser nuestra fe, porque podemos dejarle una casa, podemos dejarle auto, lo que queramos, pero son cosas que perecen, que no sé, en un incendio se pierde la casa, en un accidente se pierde el auto y ¿en qué quedó todo eso material que supuestamente iba a asegurar un buen futuro para nuestro hijo? En nada. Simplemente un día están y otro día no están, pero la fe se va a mantener durante toda
su vida. Entonces debemos realmente darnos cuenta de lo realmente importante que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos. Y bueno, y aquí pasamos a otro aspecto importante que habla de la disciplina, la importancia de la disciplina. Entonces, en muchas oportunidades nosotros entendemos que ser padre o ser un buen padre también es dejar que el chico haga lo que quiera. Pero no es así. No es así porque nosotros entendemos que justamente Dios puso reglas para nosotros mismos. Tenemos unas líneas en las cuales nosotros nos debemos mantener. Así mismo pasa con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si no los corregimos de chicos, de grandes, va a ser muy difícil. Entonces justamente debemos aprovechar la oportunidad que nosotros tenemos de tenerlos desde pequeños para irlos encaminándolos hacia el Señor, ¿no? Entonces dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes por sus represiones, porque el Señor disciplina al que ama, como un papá al hijo que quiere. Eso está en Proverbios 3, versículos 11 y 12, que vamos a comparar con Hebreos 12:6. No sé si no lo puse ahí, pero lo vamos a buscar. Hebreos 12:6. Dice así. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. En muchas oportunidades en la sociedad en la que vivimos actualmente, se está de alguna manera enseñando que es malo corregir a los niños con algún tipo de vara, algún tipo de corrección física. Digamos, entiendo que el exceso es malo, tampoco es que hay que golpear a los niños hasta que sangren o ese tipo de cosas, pero en la Biblia nos damos cuenta que la vara va a corregir justamente al chico, ¿no? Yo que recuerdo muchas cosas de mi infancia, lo que menos recuerdo son los azotes, digamos, que en algún momento me dio mi papá o mi mamá. Bueno, era más mi mamá la que me pegaba, pero yo cuando hablo de ella y la recuerdo a ella, la recuerdo más en los momentos lindos, más que en los momentos que en algún momento ya tuvo que corregirme, pero lo sé y ahora entiendo como padre que era necesario y era para el bien mío, ni siquiera para el bien de ella, para el bien mío. En muchas oportunidades nosotros como hijos nos duele más pegarles o castigar a nuestros hijos, pero es necesario. Es necesario porque justamente a través de esa reprensión es que ellos se van a dar cuenta de que deben corregir ciertas cosas en su vida y debemos protegerlos de que no sigan por ese camino. Entonces, si no hacemos nada, cuando los vemos haciendo algo malo, entonces cuando sean grandes va a ser un desastre total. Así que justamente debemos tener en cuenta de que por nuestra naturaleza carnal, como dice ahí, nosotros nacemos rebeldes y pecadores. Estamos en rebeldía contra Dios, ¿no? Romanos 3:12 dice, no hay justo ni aún uno. Todos nacemos en rebeldía contra Dios, somos enemigos de Dios, pero gracias a la obra del Señor Jesucristo podemos ser nuevamente sus amigos. Somos reconciliados con Dios por medio del sacrificio del Señor Jesús. Y hay otro proverbio que también es muy importante tener en cuenta, que dice, la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Dígame. Entonces, tengamos en cuenta algo muy importante. La vara justamente va a ayudar, como habíamos mencionado anteriormente, a corregir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la necedad es parte de nosotros. Eso incluye también a nuestros hijos. Por más que nosotros los veamos ahí tan bonitos, lindos, hermosos, que se parecen a nosotros, lastimosamente también se parecen a nosotros en nuestro pecado. Entonces nosotros también debemos corregir eso. Y por medio de la vara y la disciplina del Señor, debemos buscar que ellos corrijan su comportamiento y su obrar ante Dios. Entonces, el tercer punto, ¿de qué manera? De la manera correcta. Y en Colosenses 3:21, Efesios 6:4 vamos a encontrar pautas importantes
que nos van a ayudar justamente en esa disciplina en el Señor a nuestros hijos. Y Colosenses 3:21 dice, y ustedes padres, los padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Y Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Este último, en otras versiones, encontré cuando habla de instrucción que proviene del Señor, con enseñanzas bíblicas, enseñanzas cristianas, con los valores que encontramos en la Biblia. Esos valores que últimamente se están perdiendo. Esos valores que últimamente los enseñan como algo malo, ¿no? El tema del compromiso, del respeto, del amor, del verdadero amor. Entonces, ese tipo de cosas nosotros debemos rescatarlas y recuperarlas y enseñarlas a nuestros hijos. Nuestro manual de guía para nuestros hijos debe ser la Biblia. Entonces, ahí nos habla de cómo debemos comportarnos y nuestras virtudes, y asimismo debemos transmitirlas a nuestros hijos. También en otras versiones hablan de no exasperar, no llevar a enojo a nuestros hijos. En otras versiones dicen no ser demasiado exigentes con ellos. Entonces no debemos buscar, digamos, o exasperar a nuestros hijos, tal vez con nuestra, ¿cómo diría yo? Bueno, hay personas o hay maneras de disciplinar a nuestros hijos que son muy de ser cantaletosos, por decirlo de algún modo, es que no encuentro otra palabra, de que repites algo una y otra y otra y otra vez. Tú mismo te das cuenta de que dice que, bueno, que me lo digan 1 o 2 veces está bien, pero en un momento se vuelve muy tedioso y eso va a generar que el niño se pueda exasperar, ¿no? Pueda desanimarse justamente porque se está dando cuenta de que él es muy malo, no sirve para eso definitivamente, y justamente hay que buscarlo a él, es animarlo a que corrija su accionar. Entonces, con 1 o 2 veces que podamos explicárselo, sentarnos con ellos, enseñarle, mostrarle qué es lo que está mal, mostrarle de qué manera puede corregirlo, cuál es la manera correcta, siempre con amor. Entonces, esa es la manera que nosotros debemos instruir al Señor. Pero también para eso justamente necesitamos nosotros mismos un crecimiento espiritual, una madurez, un crecimiento en nuestra fe. Porque justamente la experiencia, lo que nosotros aprendemos, nuestro diario vivir con los hermanos, etcétera, eso es lo que nosotros también le vamos a transmitir a ellos. Porque ellos se dan cuenta cuando ellos ven cómo nos comportamos con nuestros hermanos, cómo nos comportamos con nuestros vecinos, cómo nos comportamos con el señor de la tienda, el de la verdulería, el de la panadería. Ellos se dan cuenta de ese tipo de cosas. Y si nosotros hablamos del amor constantemente, queremos tratar a nuestros hermanos con amor, debemos tratarlos bien, con respeto, pero llegamos a un lugar de estos y no saludamos, no pedimos el favor, no hablamos así de manera déspota frente a las personas, ellos van a haber confusión entre ellos y ellos se van a inclinar más por lo que ven que por lo que escuchan. Entonces es importante que nosotros tengamos una coherencia tanto de lo que hablamos con lo que nosotros aplicamos. Entonces, bueno, esto de hacer enojar a nuestros hijos es algo que nosotros debemos indagar más, ¿no? Investigar más, de qué manera nosotros no debemos exasperarlos, ¿no? De qué manera nosotros no debemos hacer enojarlos, al punto justamente eso que los lleve al desánimo, sino más bien corregirlos en la disciplina e instrucción que justamente proviene del Señor. Bien, y una de las últimas importancias es la importancia del ejemplo, que es a la que veníamos tocando poco a poco, ¿no? El ejemplo. Entonces ahí solo saqué justamente el libro tal cual está ahí, y dice, hasta que un muchacho tiene 15 años, hace lo que dice su padre, pero después de esa edad hace lo que hace su padre. Entonces, menor de 15 años, eso yo creo que esa edad puede variar. Me imagino que va a depender mucho del contexto del muchacho, de su madurez, ¿no? Pero cuando son pequeños, ellos se basan mucho en lo que nosotros le decimos. Aunque también
la influencia de nuestro ejemplo siempre va a estar allí, siempre. Yo me he dado cuenta de eso mucho con Benjamín. Yo a veces hago cosas aquí en casa, digamos, he tenido que hacer algunos arreglos o poner algunas cosas y él quiere hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo yo. Entonces, si me ve clavando una puntilla, él quiere ir a clavar la puntilla. Entonces, démonos cuenta que con cosas tan sencillas somos un ejemplo. Imagínense cuando estamos en la calle, cuando estamos con nuestra esposa, cuando estamos con los demás hijos, cómo los tratamos, todo eso él está absorbiendo. Ellos son una esponja, todo el tiempo están absorbiendo información, pero ellos se basan mucho en lo que ven. ¿Por qué? Porque, digamos, en la edad de Benjamín yo le puedo hablar de muchas cosas, pero él tal vez no las vaya a entender todas, pero él va a entender lo que yo haga. Entonces, si otro ejemplo es el de los hermanos mayores. Anteriormente, cuando nuestros padres o abuelos tenían muchos hijos, que bueno, no sé si algunos vengan de aquí de muchos tíos, tienen 11, tenían 12, 14 hermanos, des en cuenta que siempre los mayores eran los que se hacían cargo de los menores. Entonces eran los mayores los que se hacían cargo de los hijos menores, eran los que criaban prácticamente a los menores. Entonces el ejemplo es importante y ellos no solo ven el ejemplo de los padres, sino también el de los hermanos mayores. Entonces Benjamín también imita mucho, prácticamente todo lo que hace Majo. Si vamos por la calle y Majo le da por ponerse en el filito de algo, eso cuando hacen equilibrio, Benjamín quiere hacer exactamente lo mismo. Todo lo que hace Majo acá, Majo se va a cepillar los dientes, Benjamín va detrás de ella y se cepilla también los dientes. Así él no sepa, pero él busca justamente imitar todo lo que hacen los mayores. Y los mayores, de alguna manera, del entorno más cercano, vamos a ser quienes, sus hermanos y sus padres. Bien, entonces nosotros debemos marcar la pauta, porque bueno, lógicamente después se van a encontrar con el colegio, con los amigos, van a pasar tiempo con ellos, pero van a pasar más tiempo con nosotros. Entonces nosotros debemos ser quienes marquen la pauta, que nosotros debemos ser la regla de su comportamiento, no la excepción a la regla. La excepción a la regla es la que ellos van a encontrar afuera, ellos van a decir, bueno, mi papá no hace esto. Entonces ellos se van a encontrar con esas cosas y ellos justamente se van a guiar más por lo que nosotros podamos transmitir por medio de nuestro ejemplo. Entonces dice, sus hijos están viendo su conducta y así como yo copié la conducta de mi padre y usted la del suyo, sus hijos copiarán un día la de usted. Bueno, llevando un poco a contexto esto, voy a leer lo que dice el libro. Dice así, la página 124, dice así. Dice, bueno, él habla inicialmente, antes de eso, él habla de que recibió de parte de su padre muchas cosas buenas, pero también otras no tanto, malas directamente. Dice así, pero también había una parte negativa en mi padre. Es comprensible, porque él no era creyente. A partir de lo que he observado, creo que mi madre y él tenían una buena relación, pero en alguna ocasión mi padre trató a mi madre de forma ruda e irrespetuosa, cosa que me prometí a no repetir cuando me case. Pues bien, ¿saben una cosa? Yo también lo hice. Tanto es el poder del ejemplo, su influencia fue tan grande que acabé tratando a mi esposa como mi padre a mi madre. Y al instante me di cuenta de que ya tenía que hacer algo con el modelo que mi padre me había inculcado por un mal ejemplo. Entonces, démonos cuenta de eso. En muchas oportunidades nosotros podemos identificar cosas que tal vez fueron malos ejemplos para nosotros, de nuestros padres, y queremos cambiar. Pero a veces es muy difícil justamente porque nosotros tendemos a hacer lo que ellos hicieron. Pero gracias a Dios, que justamente nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, podemos cambiar, por decirlo así, esa maldición que nosotros justamente heredamos de nuestros padres. Tampoco es la idea de que nosotros nos escudemos, por decirlo así, de que, bueno, mi padre era así, entonces yo voy a ser así. No, justamente nosotros debemos trabajar y esforzarnos en cambiar, digamos, ese ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros, lo que nosotros hagamos es lo que nosotros le vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces es importante justamente eso, identificar qué cosas son las que no quiero copiar
y trabajar justamente en eso. Entonces, él hacía muchos ejemplos de lo que nosotros podemos heredar a nuestros padres: egoísmo, orgullo, arranques de furia o mundanalidad. Bien, o el caso opuesto, que es el que nosotros justamente tenemos que inculcar a nuestros hijos: virtudes cristianas y, por supuesto, bíblicas. Entonces, justamente, ¿en cuál nos encontramos o qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿La primera o la segunda? Entonces debemos evaluarnos, esforzarnos, sentarnos y realmente ponernos en el trabajo que nos corresponde como padres. Debemos ser consecuentes y nuestro ejemplo debe ser piadoso para que sea eficaz, para dar a nuestros hijos ánimo, para permanecer firmes en la fe en Cristo, cuando se vayan a encontrar con aquellos días que justamente van a ser malos. Porque ¿cuántas veces se ha hablado de este tema, ¿no? De que todo el mundo es cristiano y cree en Dios cuando todo le sale a uno bien. Pero, y en los días malos, esa fe debe mantenernos firmes cuando vengan esos días malos. Aquí en Buenos Aires, hace un par de años atrás, no recuerdo, no fueron muchos tampoco, vino un hermano que se llama Rubén León, él es de Panamá. Y en una oportunidad, él es mi amigo de Darío y tuve la oportunidad de hablar con él. Y él tiene, creo que 3 hijos ya grandes, todos ya son profesionales, etc. Y una de las cosas que me agradó mucho de escuchar de que cuando él se refería a sus hijos, y era que uno de sus hijos era el que menos como que tenía esa inclinación a creer en Dios. O sea, era rebelde, tenía esa rebeldía en creer en Dios. Pero él se dio cuenta de una cosa muy importante, y era lo que lo mantenía ahí, cerca al Señor. Y es que él vio la fidelidad de sus padres siempre, a pesar del momento que estuvieran atravesando. En los momentos buenos o en los momentos malos. Ellos ahorita, el hermano cuando vino, ellos ahorita se encuentran en una situación bastante bien, hablando económicamente. Ellos en Panamá tienen una obra bastante grande, pero no siempre fue así. Él es de Perú, y en Perú él manejaba, creo que un taxi, y pasaron por momentos muy difíciles, muy difíciles. Entonces démonos cuenta que a pesar de estar bien o mal, su fe o la fidelidad de nosotros frente a Dios es lo que ellos van a percatar en esos momentos de dificultad que va a atravesar la familia en general. Entonces es lo que ellos realmente van a recibir como herencia de nosotros, verdadera, que va a permanecer. Es la fe, nuestra firmeza, nuestra fidelidad en el Señor. Así que bueno, ¿qué modelo estás formando ante tus hijos? ¿Pueden ellos contemplar en nosotros lo que es un cristiano a través de nuestra conducta en casa? Pidamos en oración a Dios que sea algo en nuestra vida, que nosotros podamos ser ese ejemplo de Cristo para nuestros hijos. Somos conscientes de que no somos perfectos, van a haber errores en nosotros, pero que estemos trabajando en ellos, ¿no? De que estemos esforzándonos, de que estemos trabajando constantemente en corregir esos errores y en mostrarle a nuestros hijos lo más importante, que es la fe en Cristo Jesús. Fuera de Él no hay otra cosa. Bien, aquí hay otro texto que él saca de un ejemplo de un padre con una niña y me llamó mucho la atención, que dice: una vez un padre puso a su hija en sus rodillas o en el regazo, dice acá, y le describió a ella cómo es la vida cristiana. Cuando terminó de hablar el padre, la niñita lo miró con carita de asombro e interrogación y le preguntó algo que le llegó al alma de su padre. Le dijo, después de que él explicó cómo es la vida cristiana, ella lo miró y le preguntó: papi, ¿alguna vez has visto alguno así? Entonces ahí es una evidencia sencilla de que él sabía lo que tenía que hacer, pero su vida no era coherente con lo que él creía. La niña se pregunta: papi, o sea, el papá no era
el ejemplo que él había descrito de lo que es una vida cristiana. Entonces, como dije anteriormente, no somos perfectos, pero trabajamos en ello, ¿no? Que no nos quedemos simplemente con que, bueno, no soy perfecto y ya está. No puedo hacer nada bien, ya está, entonces dejemos así y pare de contar, pero no, estamos llamados justamente a perseverar, a la constancia, a levantarnos, si nos caemos, levantarnos y mostrarles a ellos esa constancia. Entonces nosotros debemos ser un modelo de semejanza de Cristo ante nuestros hijos, de tal manera que ellos puedan permanecer de pie por Cristo ante cualquier situación. Y eso se va a lograr a través de nuestro ejemplo. Así que, bueno, ya vamos a ir cerrando. Y bien, ya para la última parte del capítulo, él va a basarse especialmente en este pasaje, lo que es Efesios 5, del 15 al 16. Si pueden ir a esa parte de Efesios, porque no solo se tocan esos dos, sino que tocan varios. Realmente se toca desde el 5:15 hasta el 6:4, que justamente habla de los deberes que nosotros debemos tener como cristianos, con nuestro cónyuge y por supuesto con nuestros hijos. Entonces, el pasaje que toma como referencia es el siguiente: por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Bien, primero démonos cuenta que resalta algo importante del versículo 15. Debemos caminar con sumo cuidado. Y si no caminamos con sumo cuidado, como padres, no estamos siendo suficientemente cuidadosos en cuanto a cómo obramos ante nuestros hijos. Y a veces justamente nuestros hijos van a ver esa diferencia significativa entre nuestras acciones y las del mundo. Entonces, si ellos ven que nuestro comportamiento es igual al de la gente de la calle, entonces, ¿qué ejemplo nosotros estamos dando? ¿O qué diferencia estamos siendo para ellos? Porque si ellos dicen, no, mi papá hace lo mismo que hace el papá de fulanito, entonces, ¿qué ejemplo estamos siendo con nuestros hijos? Por eso dice, fijarnos con mucho cuidado en la forma en que vivimos. Entonces, aquí el autor dice, estamos tan preocupados con proveer de las necesidades físicas de nuestros hijos que no siempre prestamos la debida atención a sus necesidades emocionales, mentales y espirituales. Entonces, como hablamos al principio, nosotros debemos no solo proveer para que a ellos no les falte, digamos, de las cosas básicas, ¿no? No les falten esas cosas necesarias, porque no hay cosas que justamente no vamos a poder, digamos, suplir en alguna medida a nuestros hijos, ¿no? Entonces, pero lo que ellos más necesitan, eso es lo que tienen que ellos, digamos, tener sobre su plato de comida, su camita para descansar, bueno, cositas, las cosas básicas, ¿no? Un techo donde dormir, ¿no? Tampoco es que, bueno, si me pide la Play 5 y no tengo, no, hay cosas, como se dice, si se puede, en buena hora, ¿no? Pero no siempre, no, porque mi hijo, si yo me pongo a preguntarle qué quiere, con 12, quieren, no, o sea, hay cosas que bueno, que no son necesarias. Y debemos también prestar atención a estas que no son tangibles, ¿no? Que no podemos ver, pero que vamos a poder sentir en nuestros hijos cuando nosotros pasamos tiempo con ellos, que es justamente eso, sus necesidades emocionales, mentales y espirituales. En el colegio ellos todo el tiempo están recibiendo cosas que son fuera del contexto cristiano, todo el tiempo, en el colegio, en la televisión, en el parque. Entonces es importante que nosotros dediquemos tiempo a nuestros hijos para contrarrestar toda aquella información negativa que reciben. Entonces,
démonos cuenta que nosotros combatimos de las 24 horas que ellos tienen, pongámosle, no sé, 12 horas de constante información del mundo contra cuánto nosotros le dedicamos a nuestros hijos. 1 hora, media hora, 15 minutos. Démonos cuenta cómo podemos contrarrestar todo ese tiempo que ellos están recibiendo información constantemente negativa contra lo que nosotros le estamos ofreciendo de la palabra del Señor. Y más aún, si nosotros creemos y delegamos esa responsabilidad a alguien más, como puede ser la iglesia, estamos también incurriendo en un error. Porque en la Biblia en ninguna parte dice que la responsabilidad de los hijos frente a su fe es de la iglesia. En ninguna parte lo dice. Es de los padres. Solo de los padres. La iglesia se puede tomar como un complemento para que ellos puedan tener un ambiente justamente que puedan compartir con otros chicos que también que también comparten la misma fe, ¿no? Como nosotros, cuando nos reunimos en la iglesia, compartimos justamente un ambiente con personas que juntamente nos une esa misma fe. Pero la responsabilidad de que ellos se mantengan, de que se enseñen, de que se instruyan, es única y exclusivamente de nosotros. Y nosotros como varones, más aún, porque somos esa cabeza. Justamente después de este versículo de Efesios, más adelante, en el versículo, a ver, ¿dónde está? Justamente en el versículo 23, dice, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, el cual es su cuerpo. Y más adelante, justamente en el 6.1, es ahí donde dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Cuando nosotros leemos la Biblia actualmente, vamos a darnos cuenta de que está separada por distintos títulos. Pero recordemos que en el texto original esos títulos no existen. Es un texto que va de corrido. Entonces la idea continúa. Por más de que haya un subtítulo o un título, la idea continúa. No podemos desligar una de la otra porque solo aparece un título. Todo continúa. Entonces démonos cuenta cómo el apóstol Pablo aquí está hablando tanto de nuestro deber conyugal con nuestras esposas, que somos cabeza de ella, y por ende también somos cabeza de nuestros hijos. Somos los líderes en nuestra casa quienes deben sustentar también de manera espiritual a nuestros hijos, también, por supuesto, también a nuestra esposa. Entonces, ya para lo último que toca el libro, el autor es consciente de una cosa y dice, ser padres es una de las cosas más difíciles que jamás hará. Ser padre es una de las cosas más difíciles que jamás podremos hacer. Pero también dice, qué gozo es el que nosotros podemos experimentar cuando seguimos el plan de Dios para ser padres. Y aquí habla Juan en tercera de Juan, versículo 4, que dice, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Es importante aclarar que se está refiriendo a sus hijos espirituales, ¿no? Pero para nosotros como padres podemos tomar este pasaje como algo muy importante, porque el que nuestros hijos se mantengan arraigados en la fe y en la palabra del Señor, para nosotros va a producir una alegría inmensa, más allá que puedan graduarse de ingenieros, arquitectos, de que vayan a la luna. Lo más importante y lo que nos debe causar más alegría es que oír que nuestros hijos se mantengan en la fe. Eso debe ser lo más importante, eso es lo mejor que nosotros vamos a poder dejarles a nuestros hijos. Lo demás, lógicamente, va a ser importante. Es más, el autor también habla aquí de que nosotros debemos esforzarnos también en proveerle a nosotros, a nuestros hijos, un futuro académico, por decirlo de algún modo. Porque es importante también para ellos poderse desenvolver de una manera práctica y eficiente en el mundo que los rodea, porque también debemos ser conscientes de que ellos, entre más preparados puedan estar, más posibilidades van a tener de conseguir
las cosas, bueno, que ellos van a desear, como nosotros. Sabemos que las cosas materiales, o sea, lo espiritual es más importante, pero somos conscientes de que también necesitamos y tenemos deseos, tenemos anhelos de tener ya sea una casita, un autito para disfrutar con la familia. Son cosas que están ahí, no podemos negarlas, están allí, que nosotros justamente queremos ofrecerle eso a nuestros hijos, dejarles un lugar donde ellos puedan vivir sin tener que pagar alquiler. Eso también lo deseamos nosotros y es importante, pero tampoco debemos desligarnos de nuestra responsabilidad como líderes espirituales de nuestro hogar, de nosotros también enfocarnos y dedicar tiempo a nuestro rol como padres, en el sentido de que debemos guiarlos espiritualmente. Entonces, en ocasiones, lo que hacemos es dedicar todo el tiempo posible para proveer lo material, pero estamos dejando de lado lo espiritual. Entonces, es algo que no debe suceder. De alguna forma debemos encontrar el equilibrio para no descuidar una sin la otra. O sea, las dos son importantes y eso lo vimos creo que en el anterior también. Debemos cuidar de nuestra familia, proveer de las necesidades del hogar, pero entre esas necesidades está justamente la espiritual. Entonces, si nosotros vamos por el camino incorrecto, no nos desanimemos. Justamente si estamos aquí es porque justamente estamos buscando que corregir nuestro accionar o nuestro descuido o nuestro lo que sea. Estamos aquí corrigiendo. Si estamos en una dirección incorrecta, estamos justamente corrigiendo el camino que debemos tomar. Entonces, en la última parte del capítulo, justamente el autor dice que debemos andar como sabios y él resalta esta parte. Si usted como padre se da cuenta, según lo que hemos visto, que va por el camino incorrecto, bueno, es un buen momento ¿para qué? Para corregirlo. Entonces, justamente eso es darnos cuenta, ser conscientes y actuar frente a la situación. No es solo decir, ay, bueno, sí estoy haciendo las cosas mal, pero bueno, no, seguimos como en la misma onda, ¿no? Entonces, debemos justamente acudir a Dios, primeramente, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, también a nuestros hijos, a nuestras esposas, si en algún momento las hemos descuidado, si justamente no hemos aprovechado ese tiempo con ellos, y rogarle a Dios de que Él nos provea de lo que necesitamos justamente para corregir ese mal accionar de pronto en nuestras vidas. Así que, bueno, creo que eso era lo último y cerramos con los detalles que transforman, que bueno, siempre es importante tener eso presente. Dice, 1, discipline de forma consecuente. Entonces, cuando nosotros tenemos, digamos, diferencias, y esto lo habla también el libro, cuando nosotros nos casamos, somos dos personas que venimos de dos contextos muy diferentes, de crianzas distintas. Entonces es importante que esas dos personas, que es el esposo y la esposa, se puedan poner de acuerdo frente a la disciplina del hijo. ¿Por qué? Porque lo habla el libro en el detalle que transforma, justamente. Si uno tira para un lado, el otro para el otro, el niño se va a sentir totalmente desorientado, no va a saber a quién obedecer y eso puede generar más confusión que otra cosa. Entonces es importante que si hay diferencias frente a la crianza, los padres se puedan sentar anteriormente, ponerse de acuerdo y obrar frente a ese acuerdo al que hayan llegado. ¿Por qué? Porque lo mismo, si los dos van jalando en direcciones opuestas, el niño es el que va a salir perjudicado. Entonces es importante eso. 2, ore por sus hijos. Así como anteriormente habíamos visto que nosotros debemos orar por nuestras esposas, bueno, también tenemos que hacerlo por nuestros hijos. En el caso de los que no han tenido hijos, bueno, pueden ir orando para que llegue el momento oportuno, para que se haga posible, para que asimismo ustedes también pueden ir orando. Así como, digamos, en algunas oportunidades hemos hablado de que en muchas de nuestras oraciones de nuestros padres, o nosotros mismos como padres, que oramos por un futuro para nuestros hijos, para sus esposas y demás. Bueno, porque los que están prontos a tener hijos pueden ir orando para que las condiciones se vayan abriendo, tanto económicamente, de espacio, de disponibilidad, bueno, todos los factores que justamente afectan el tener un hijo,
para que el Señor justamente vaya acomodando esas piezas en nuestras vidas para que se pueda dar la oportunidad de los que, bueno, no tienen hijos siquiera, llegue el momento indicado. Así que, bueno, orar por nuestros hijos. Bueno, ahí daba algunos consejos como de llevar al trabajo fotos de nuestras esposas, de nuestros hijos, para que estén constantemente en nuestra mente. Y cada vez que podamos orar, ellos también estén presentes en nuestras oraciones. Bien, tercer aspecto o detalle que transforma, dice, lleve a sus hijos a la iglesia. Entonces dice el autor, ir a la iglesia es una de las formas más importantes de mostrar su fe a sus hijos. Dice, si usted está impaciente por ir a la iglesia y habla de ello durante toda la semana, sus hijos llegarán a ver la asistencia a la iglesia como parte de su vida también. Usted es un líder en su familia y su fe dará forma al pensamiento religioso de sus hijos. Cuando usted forma el modelo de su fe cristiana, al llevar a su familia a la iglesia, sus hijos recibirán una porción de preparación que necesitan para entender lo que significa tener una relación con Cristo. Recordemos, la iglesia, justamente cuando ellos asisten allí a las reuniones, ellos justamente van a tener también un alimento, una participación, un crecimiento, pero el mayor que van a poder recibir va a ser en casa, junto a su familia, a sus padres. Entonces también no desliguemos eso. Y cuarto, invierta en el futuro de sus hijos. Bueno, ahí habla lo que les mencioné anteriormente, de empezar a ahorrar. Él decía que empezar un ahorro desde ahora, durante, no sé, toda la secundaria, para justamente cuando ellos terminen la secundaria, poder ayudarles en su tema universitario, si se da la oportunidad de hacerlo. Porque él habla de que, bueno, los chicos necesitan justamente capacitarse para desenvolverse en el ámbito laboral, ¿no? Para que justamente ellos puedan proveer más adelante para su casa, para su familia, para su hogar. Entonces, si nosotros podemos ser también de ayuda para ellos en ese aspecto, es importante también para la manera en cómo ellos nos ven también a nosotros y ellos también lo puedan hacer también con sus hijos. Así que hay que invertir tanto en su futuro espiritual como también en su futuro intelectual y físico, dice el autor. Entonces, bueno, esas cosas son las que nosotros tenemos que tener presente. Y último, dice, desarrolle costumbres entre padre e hijo. Entonces, ahí dice que nosotros como chicos vamos a tener siempre recuerdos muy marcados de lo que fueron nuestra niñez. Entonces, aquellos momentos especiales con nuestros padres que nosotros podamos dedicar a nuestros hijos como un hábito, no necesariamente tiene que ser diario o mensual, puede ser hasta anual, menciona ahí. Salidas importantes, salir a acampar con nuestros hijos, pasar tiempo con ellos. Ahí habla de pescar también. Acuérdense que este libro es un poco gringo, ¿no? Bastante gringo, por decirlo. Pero podemos justamente buscar aquellas cosas que nosotros podemos hacer con nuestros hijos que a ellos los va a marcar. Y no solo que les va a marcar, sino que va a permitir que nosotros pasemos tiempo íntimo con ellos, que ellos se puedan desahogar con nosotros, que ellos puedan sentir ese momento en el que nos puedan decir cosas que están atravesando, que están viviendo, que están lo que sea. Entonces justamente debemos proveer de ese tiempo y de ese espacio para que esa conversación o ese tiempo íntimo se pueda dar. Y ellos justamente lo van a recordar toda su vida. Así que bueno, eso es todo por mi lado. Eso fue lo que pude sacar más importante del libro. Si alguien quiere compartir algo también de lo que haya leído, que por ahí yo no haya mencionado, o bueno, experiencias, expectativas, comentarios, críticas, lo que quieran.